Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en el día de hoy, a quienes agradecemos su valiosa sintonía este y todos los sábados en su programa Luces para el Alma. Hoy de 12 a 1 de la tarde, en el que guiamos por todas las enseñanzas que nos da la doctrina espírita, revisamos diferentes aspectos de nuestra vida para entender la mejor forma de desarrollar en nosotros la espiritualidad. Bienvenidos todos a nuestro programa el día de hoy, donde vamos a tratar un tema interesantísimo, el tema el bien y el mal desde la perspectiva espírita. Bienvenidos a Carlos y a John Eric, que nos acompañan el día de hoy. Un saludo fraternal a todos los radioescuchas. En estos momentos en que ya nos estamos a puertas de cerrar un año más de vida, de bendiciones, de trabajo, hemos escogido un tema de carácter filosófico, espiritual, muy necesario frente a todas las pruebas que actualmente estamos viviendo, el bien y el mal. Pero la visión espírita, como lo vamos a tratar, nos da una visión esperanzadora, reeducadora y concientizadora de lo que es esta perspectiva frente a la vida. Carlos, bienvenido. Sí, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. La verdad es que es una alegría estar nuevamente con todos ustedes para poder compartir estas enseñanzas del maestro Lyonés Allan Kardec, donde los conceptos que tenemos a nivel personal sobre el bien y el mal son abordados por la doctrina espírita de una manera completamente trascendental para el ser humano, descubriendo que los conceptos, como decía anteriormente, de índole personal, no son realmente los verdaderos y son producidos por una sociedad que va señalando de una u otra forma unos parámetros de comportamiento que muchas veces no son los correctos, y más que todo fijamos el tema de nuestro actuar en lo que vemos en lo demás y no en la ética, que es lo primordial que nos enseña la doctrina espírita. El bien y el mal es lo que vamos a revisar en el día de hoy, y la doctrina en el libro de los espíritus, en la pregunta 630, nos define el bien como todo aquello que está conforme a la ley de Dios, y el mal como todo aquello que está contrario a la ley de Dios. ¿Nos puedes explicar esto, John, por favor? Sí, Allan Kardec, dentro de esa metodología extraordinaria que tenía, inicia precisamente el libro de los espíritus por la temática de las causas primeras. En esa temática llega a la conclusión que Dios es esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Pero ¿a dónde lo lleva esa identificación? Que el espíritu es el principal efecto de la creación, el efecto más inteligente, el efecto más acabado de ese amor divino, porque la creación es amor. Y él comienza precisando a los espíritus cómo se da esa evolución. Y los espíritus le responden en dos doctrinas básicas, porque es un tema filosófico, como habíamos advertido al inicio, en dos teorías básicas. Una, la teoría de la progresión de los espíritus, y otra, lo que tiene que ver con la transmigración del alma. Todos los espíritus son creados simples e ignorantes. Con esto se rompe el primer dogma de que siempre hay un mal y hay un bien de entrada, ¿no? El bien es propio del amor de Dios, pero en la medida que el espíritu va evolucionando, va adquiriendo conciencia, se acerca más a ese bien, y el mal deja de llamarse mal para convertirse en algo muy importante, Axel y Carlos, en el tema de la ignorancia. El espíritu va adquiriendo una evolución y un aprendizaje de sí mismo. Juana de Ángelis, precisamente en el libro Días Gloriosos, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, en un aparte que se denomina
Taller sobre el Mal, nos explica de manera breve por qué el espíritu humano tiene tendencia al mal. Y nos dice, es una resonancia de experiencias primarias ancestrales, producto del proceso mismo de la evolución. Nos recuerda que Platón lo identificó en sus profundas observaciones denominándolo como una cara oscura. Y Carlos Gustavo Jung lo encontró en sus estudios de personalidad llamándolo la sombra, que es la que da los impulsos de la violencia, la agresión, a las pasiones, a los instintos salvajes y esclavizantes. Es el yo inferior. Es precisamente el proceso de desarrollo antropológico del hombre. Para sobrevivir fue necesario la brutalidad en un principio, la astucia y la lucha por la vida. El hombre aplicó y desarrolló la inteligencia del hombre para proteger y preservar la especie. Adquirió así el poder de vencer las bestias y los animales gigantes. Por eso en él ese instinto de agresividad. Como resultado, en un principio, la presencia del mal dominó en el hombre, pero ahora lo ha aplicado desgraciadamente contra sí mismo. Es precisamente el tema que nos tiene aquí hoy, porque el hombre es quien ha promovido con esa inteligencia desarrollada en el aspecto negativo su autodestrucción con el exceso de las adicciones. Por igual motivo desarrolló también otros aspectos duros como el hurto, la calumnia, la persecución, los homicidios y las guerras. Al tomar conciencia de sí mismo, el hombre se hace entonces un autoexamen, y es lo que vamos a hacer en el día de hoy, un autoexamen para revisar cómo esas tendencias del mal podemos irlas cambiando. Por eso a mí me llama la atención, Carlos y Axel, el concepto felicidad que utiliza Allan Kardec en los espíritus. La propuesta espírita es una propuesta de felicidad, no es un dogma, porque como advertía Axel en sus comentarios, es el razonamiento moral de la vida, el sentido psicológico de la vida lo que nos va a permitir encontrar, a pesar de vivir en un mundo de tantas experiencias entre comillas nocivas, la felicidad. Y Kardec le pregunta eso a los espíritus, Carlos. Cuando les pide a los espíritus que le revelen la verdad, los espíritus dan un concepto muy importante que se llaman leyes divinas. Y Kardec pide que los espíritus le definan ese concepto, a lo cual ellos responden en la pregunta 614, de que la ley divina es todo aquello que el hombre necesita para ser feliz. Y cuando se aparta de esas leyes, el hombre encuentra la felicidad. O sea que nosotros nacemos dentro de unas leyes, ¿no, Carlos? Indiscutiblemente, pero yo quiero resaltar el preámbulo que ha hecho Axel, que para mí es trascendental en el desarrollo de la humanidad. Porque el hombre, es cierto, el hombre no puede extraer de su proceso evolutivo nada más de lo que ha creado. Y esto lo ha creado en base al temor, al miedo. Entonces, él en esa lucha por protegerse instintivamente a él y su prole, ha perdido su origen divino y hoy en día se socava aún más en sus angustias existenciales y en sus vacíos existenciales porque no se dirige a eso que es inmaterial, a eso que él no percibe a nivel material, que es Dios. Y al perder ese origen divino que tiene en el inconsciente, se descarrila materialmente y todo lo circunscribe a sus sentidos, a lo que puede controlar, ver, sentir o percibir. Entonces, hoy en día, después de estudiar la doctrina espírita que Allan Kardec, el maestro insigne, elaboró para toda la humanidad, podemos entrar a estudiar por qué Carlos Gustavo Jung le llama a esto sombra, por qué lo señala como una amenaza para la paz del individuo cuando él no conoce realmente o desconoce más bien ese origen divino que Allan Kardec subraya que debe concentrarse en la esencia divina del hombre para no descarrilar, no perder ese origen y perseguir el equilibrio. En este caso podemos hablar del bien y el mal porque cuando desconocemos qué es lo que realmente es el mal y qué es el bien, mucha gente no lo sabe responder. Hoy vamos a hablar precisamente de qué es mal, definir qué es mal y definir qué es bien para poder entender bajo el espectro de la doctrina espírita estos dos conceptos que son trascendentales para el equilibrio del ser humano, para la vivencia cotidiana, familiar, social,
para su desarrollo integral. Entonces, vemos que es necesario ir estableciendo ejercicios mentales que nos vayan llevando a nosotros a obtener pensamientos edificantes que contribuirán entonces a la instalación en nosotros de paisajes optimistas. Esos paisajes para experimentar nosotros tranquilidad, bienestar, equilibrio. De esa forma alejaremos ese mal del que hablaba Carlos precisamente, los celos, el egoísmo, la agresividad. Pero eso requiere un autoexamen para que mantengamos vigilante nuestra conducta, proporcionando a nosotros el clima apropiado para esa terapia liberadora que requiere el espíritu. Por eso hoy podemos explicar de qué forma, a través del conocimiento de la doctrina espírita, cómo logramos superar el mal en nosotros mismos. Y el principal de las enseñanzas que nos dejan los espíritus está en la frase «Conócete a ti mismo». Es quizás el aforismo griego más famoso que nos ha llevado a nuestros días. Inscrito en el templo de Apolo en Delfos, es atribuido a grandes filósofos griegos como Heráclito, Pitágoras y principalmente Sócrates. Precisamente en la pregunta 919 del libro de los Espíritus nos responden con dicho aforismo ante la siguiente pregunta: ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en la presente existencia y resistir las instigaciones del mal? Un sabio de la antigüedad os dijo: conócete a ti mismo. El conocimiento de sí mismo es la clave del mejoramiento personal. ¿Cómo cambiar si detectamos qué es lo que debemos hacer bien o mal? Entonces la respuesta es: observa tus impulsos. Deseando sientes, sintiendo piensas, pensando realizas, realizando atraes. Extraído del libro Siembra de los Medios de Chico Xavier. Nuestros pensamientos atraen hacia nosotros bienestar o inconformidad. De tal forma que con esa apreciación que acaba de hacer Axel, muy filosófica en el sentido del comportamiento, porque como lo advierte Divaldo Pereira Franco, el espiritismo es una ciencia que crea una filosofía de comportamiento. Cuando ya sabemos que somos espíritus inmortales, que reencarnamos, que tenemos la posibilidad de crear vidas futuras a partir de los actos comportamentales, que en filosofía se llama ética, ¿sí? Por eso siempre los espíritas o los espíritus superiores utilizan el concepto ético-moral, porque una cosa es el comportamiento y otra cosa es que ese comportamiento, el pensamiento, los sentimientos, estén acordes a esas leyes universales del bien que están grabadas en las cosas perfectas del universo y de la creación. No existe bien o mal, la primera conclusión de la mañana de hoy, sino que existe, como lo advierte Kardec en la pregunta 120, estados de ignorancia. ¿Y cuál es el objetivo de la vida? Ya lo dijo Carlos, lo dijo Axel. Esas leyes de amor están grabadas en nosotros. Pero como mientras persista esa sombra, ese aspecto instintivo que traemos de los rezagos de otros periodos de la evolución, lo reactivo, lo que actúa, lo que señala, el ser humano entenderá la infelicidad para buscar esa felicidad. Estamos en su programa Luces para el Alma. No olvide que estamos atentos a sus inquietudes, preguntas o aportes en el teléfono 65 65 252. Damos entonces la primera parte de nuestro programa y vamos a unos comerciales. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM.
Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Regresamos entonces en el análisis de esta propuesta en la mañana de hoy, el bien y el mal, buscando un sentido psicológico de la vida. Vamos a recibir las llamadas de nuestros radioescuchas al teléfono 692-7171. 692-7171. A partir de la próxima semana, ese será el teléfono que nos acompañará para que tomen atenta nota de esa realidad. Y continuamos entonces con el análisis que estamos encauzando. Ya hemos abordado el aspecto filosófico, que a veces es un poquito más pesado, pero que es necesario para empezar a razonar. Ahora, la gran pregunta del tema va a convertirse en saber cuándo estamos en el bien y cuándo estamos en el mal, psicológica y emocionalmente hablando, como espíritus inmortales, Axel, ¿no? Así es. Hoy podemos iniciar como un proceso de autoconocimiento. ¿Cuál sería una recomendación que podríamos tener, no solamente para nosotros, sino para todos nuestros radioescuchas? ¿Qué es lo que hay que hacer todos los días? Porque debe convertirse en un hábito, todos los días, al final, después del ir y venir del día. ¿Qué podemos nosotros emprender para hacer ese autoexamen y buscar en nosotros qué es lo errado y lo correcto del día? Hay que meditar sobre lo bueno y lo errado, como decía anteriormente. En el libro de los espíritus nos lo indican en la pregunta 919 y lo podemos profundizar en el libro de Juana de Ángelis, Autoconocimiento, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Nos recomienda nuestra mentora espiritual que debemos examinar, escuchemos todo lo que nos dice, examinar. No es simplemente hacer un repaso cotidiano, normal, sino examinar nuestro comportamiento frente a uno mismo. Examinar nuestro comportamiento frente a uno mismo. Examinar nuestro comportamiento frente a los demás. Examinar la forma en que desarrollamos nuestros valores íntimos. Eso, veamos que siempre en cada frase está antepuesta la palabra examinar. Examinar. Es el autoexamen de índole personal. No es estar mirando a los demás, no es estar buscando en los demás, es mirar en nosotros mismos, meditando qué fue lo que nosotros hicimos durante el día, nuestro comportamiento ante los demás, nuestro comportamiento ante nosotros mismos, que es una de las cosas que muchas veces no contemplamos. Muchas veces contemplamos, hoy yo actué bien frente a los demás, pero frente a mí, ¿qué he hecho para mí? Y eso hay que profundizarlo un poco más. Para explicar cómo reaccionamos nosotros con nosotros mismos, toda reacción emocional hacia uno mismo pone a prueba el autoamor que nos tenemos, que tanto nos queremos, frente al orgullo y al egoísmo. Nos dan ataques de cólera, amarguras, sentimos odios, envidias, celos. ¿Qué tanto siento yo esas emociones negativas? Eso es comenzar a revisar interiormente en mí qué está pasando. Esas son manifestaciones de egoísmo, orgullo y carencia del verdadero autoamor. Y es lo que vamos a revisar. ¿Qué es el autoamor? Bajo esa perspectiva, la palabra autoamor es extraña al lenguaje común, porque siempre estamos pensando que el amor se da. Normalmente las personas que estamos confundidas frente al bien y al mal, no hemos aprendido que para aprender a amar primero a los otros, hay que aprender a valorar lo que somos nosotros, como espíritus inmortales. ¿Cuáles son las características de ese autoamor? Nos los proporciona también Juana de Ángelis. Ante todo, el autoamor es un sentimiento sublime por uno mismo, ¿no? No es un narcisismo, sino que cuando tú observas que eres un espíritu inmortal, con experiencias adquiridas en otras vidas, con potenciales por realizar, único y no repetible en todo el universo, ya ahí estás comenzando a amar realmente lo que tú eres, tu esencia espiritual. Además, quien aprende
a generar el autoamor, aprende a habilitarse a sí mismo para tener relaciones sanas. Porque cuando te autoamas, identificas tus talentos, pero también tus limitaciones. Y ves como resultado básico de ese concepto que también el prójimo las tiene. Y aprendes a ser más tolerante, más dulce, entendiendo que el progreso, a pesar de ser individual, también opera colectivamente. Además, quien se autoama, quien se valora todos los días, quien agradece a Dios todos los días, a pesar de los males, porque es una claridad que hay que hacer Axel y Carlos, ¿no? No hay mal en el mundo. Estamos en un mundo de expiación y de pruebas, donde no existen males, sino desafíos existenciales y psicológicos para la criatura. Porque quien se autoama se ayuda a sí mismo a superar los desequilibrios emocionales, porque no tiene complejos de inferioridad, porque entiende de que hay gente superior o gente que aparentemente se encuentra en circunstancias parecidas o tal vez peores que él, porque lo claro en la vida es que todo lo que sucede es para bien, ¿no? Por eso quien conoce el autoamor, valora y reconoce la vida como una bendición de progreso para el espíritu inmortal. Miren todo lo que ganamos cuando tenemos realmente autoamor. Pero ¿qué pasa cuando no hay autoamor? ¿Qué pasa? Aparecen entonces los celos, que nos indican carencias afectivas, dependencia de la sensación de sentirnos amados externamente, que alguien nos quiera. Si amáramos realmente, antepondríamos su felicidad y libertad sobre nuestros intereses. Amargura es el sabor que nos queda ante un suceso que aborrecemos y nos corroe por dentro. Normalmente es manifiesta durante continuas quejas. Nosotros nos quejamos continuamente y vamos extenuando nuestra energía vital. Las quejas son una declaración de desesperanza e insatisfacción. Entonces, ¿qué pasa con el autoamor? Vamos a revisar cuáles son los aspectos que nos hacen mal. El ser humano todos los días se debate en esta misma inquietud. Nos preguntamos, ¿de dónde sale la amargura? ¿De dónde proviene? ¿Por qué en un momento dado reaccionamos de una u otra manera? Y es muy sencillo, la amargura es el sabor que nos queda ante un suceso que aborrecemos y nos corroe por dentro. Esto normalmente es manifestado mediante continuas quejas constantemente y esto nos debilita extenuando nuestra energía vital. Las quejas son una declaración de desesperanza e insatisfacción. Y eso lo vemos a todo momento, en todas partes, en todos lados, en todo donde entramos, donde salimos, en el bus donde nos montamos, en la cola del banco, en cualquier lugar donde estamos, siempre hay alguien que está quejándose. Y es un tema que debemos en nosotros, y principalmente en nosotros, transformar. Hay que terminar con este mecanismo. El otro es el odio y la venganza, que provienen de una situación que es siempre producida por el miedo, el temor, porque el miedo aniquila las posibilidades del autoamor. Es tanto la segregación de las sustancias, de las toxinas en nuestro cerebro, que nos deshabilita, nos vuelve como incapacitados para seguir amando. Y por consiguiente el amor hacia los demás no se produce. Y prácticamente se vuelve un conflicto entre el egoísmo y nosotros mismos. El otro es la envidia, igualmente. Proyectamos en las posesiones y características que vemos en los demás nuestras más profundas esperanzas con el fin de satisfacer nuestras carencias. Si van en un carro lujoso, o si tienen comida en abundancia, o ropa que les sobra, siempre estamos anhelando las cosas externas. Para nosotros, para el equilibrio interior nuestro, reservamos muy poco, no tenemos como interés, no tenemos la preponderancia de que la vida nuestra gira es en nuestra alma, en nuestro espíritu, que es lo vivo, que es lo inmortal. Siempre estamos proyectando hacia las cosas exteriores. ¿Cómo podemos hacer la sintonía entre los espíritus buenos o malos? Eso es lo que tenemos que revisar ahora. Porque ¿qué pasa? El ser yo bueno, el ser yo malo, ¿qué está atrayendo hacia mí? ¿Qué es lo que está haciendo que haya afinidad conmigo, lo que nos enseña el mundo espiritual? ¿Qué espíritus estarían conmigo si yo estoy haciendo bien?
¿O qué espíritus estarían conmigo si estoy haciendo mal? ¿Cómo es esa sintonía con los espíritus buenos o malos? En este tema de hoy, que es el tema el bien y el mal, desde la perspectiva espírita, el espiritismo nos enseña cómo durante el día estamos acompañados por los espíritus afines a nuestros pensamientos y a nuestra altura moral. Y durante la noche nos desprendemos para acudir junto a aquellos que nos llaman y nos atraen por afinidad e intereses en común. Recomendamos, para entender mejor esto, el libro Liberación de Chico Xavier. De tal manera que el bien o el mal es una decisión de vida del ser humano. Los espíritus nos enseñan que, como lo decíamos al principio, 3 cosas caracterizan la visión del bien y el mal, para ir resumiendo las informaciones que hemos recibido, frente al enfoque que el espiritismo nos da. Primero, la inmortalidad del alma. Segundo, la reencarnación. Tercero, el libre albedrío, o libre arbitrio que se le dice. Somos quienes tomamos las decisiones de permanecer en la inferioridad o de avanzar hacia la luz. Y eso tiene que ver mucho con los comportamientos, como leíamos, el envidioso. Las personas que viven lo inmediato siempre están insatisfechas. Ya eso es un mal que significa infelicidad. Pero cuando comenzamos a ver que somos unos espíritus que estamos alimentando experiencias, viviendo un pasado que todavía nos afecta por los abusos del ayer, nosotros comenzamos a ver la vida de otra manera. Y la otra visión es que somos perfectibles. Dios no nos condena a un cielo y un infierno, ni a una felicidad o a una felicidad que depende de Él, sino que todos van haciéndose decisiones de vida. Y una de esas opciones, sin lugar a dudas, va a ser la conexión con ese mundo espiritual que ninguna filosofía había revelado hasta el momento, ¿no? Porque los pensamientos y las acciones trascienden. Y como dice actualmente varias ciencias complementarias como la neurolingüística, la neuroteología, los pensamientos y las acciones tienen trascendencia hacia la vida post-mortem y hacia la vida infinita del espíritu. Entonces, buscar cómo sintonizarnos con el bien y con el mal. Ese es el mensaje que queremos dejar hoy. ¿Cómo podemos evitar sintonizarme con el mal? Vamos, para cerrar esta parte del programa de hoy, explicar cómo podemos hacerlo. La doctrina espírita establece una solución clara y concisa al respecto: la oración. Esta será nuestro verdadero auxilio ante cualquier influencia externa de nuestro psiquismo. Con ella cambiamos la sintonía hacia vibraciones más elevadas que nos alejan de tales influencias negativas, dándonos la libertad de actuar realmente como somos, alejados de las influencias obsesivas, cuyos intereses son que no cambiemos para que sigamos alimentando las filas equivocadas, con pensamientos y acciones negativas que no van a favorecer nuestro desarrollo. Entonces, pensar bien, actuar bien y acompañarnos de oración para fortalecer nosotros ese mensaje. Vamos a unas pausas y regresamos a nuestros comerciales con el nuevo teléfono 692-7171 de la próxima semana para escuchar sus inquietudes. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Hay una pregunta que todos nos hacemos constantemente, y esa pregunta indiscutiblemente no la podía dejar
Allan Kardec por fuera del libro de los espíritus. ¿Por qué medios se pueden neutralizar el influjo de los malos espíritus? Es una pregunta que todos nos hacemos, y más tocando este tema hoy, nos preguntamos eso. ¿Qué hago para hacer esto? Pues sencillo, realizar el bien y poniendo en ello toda nuestra confianza en Dios. Y así rechazaremos las influencias de los espíritus inferiores y destruiremos el imperio que ellos quieren tener sobre nosotros. Hay que tener mucho cuidado de no presentar los odios o sugestiones a aquellos, entrar en sintonía, como llamamos nosotros, porque estos espíritus despiertan en nosotros malos pensamientos que fomentan la discordia entre los hombres y excitan en nosotros todas las pasiones viles. Nos dice Allan Kardec que desconfiemos sobre todo de aquellos que halagan nuestro orgullo, porque por lo general ellos están tomando esa parte débil en nosotros. Si fomentan nuestro orgullo y nosotros nos sentimos orgullosos, pues están realmente aprovechando de nuestras debilidades. Y ahí mismo es porque Jesús nos hace exclamar en la oración dominical: Señor, Señor, no nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos de todo mal. Tenemos una pregunta al aire, por favor, adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Gilberto Martínez. Estoy acá del barrio La María, escuchando siempre sus importantes propuestas del espiritismo. Qué bueno, Gilberto, bienvenido. Por favor, tu pregunta. Yo tengo una pregunta, y es entonces bajo lo que ustedes están diciendo en la mañana de hoy, o sea, el diablo no existe. El diablo y los demonios y todo eso, o sea, Dios no creó gente mala, o el diablo sí existe. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto, por tu pregunta. Primero que todo, gracias por la pregunta, porque realmente es una pregunta que no solamente la estás haciendo para ti, sino que la estás haciendo para toda la humanidad. Pretender que Dios haya creado un ser destinado al mal es un absurdo que discordia con la lógica de la creación divina. Dios es un ser omnipresente, omnipotente, soberanamente justo y bueno. Si nosotros, que somos unos seres imperfectos, como encarnados que somos, espíritus encarnados, podemos elucumbrar entre el bien y el mal, y entre ese mal llamado demonio que el ser humano ha querido utilizar para dominar a través del miedo a las multitudes, no podemos concebir que Dios podría crear un ser destinado únicamente al mal. Eso es un absurdo. Eso es como decir que la noche no existe o que el día no existe. ¿Por qué? Porque de Dios, que es nuestro Padre, solamente puede salir amor, amor pleno, todo lo que es el bien, todo lo que es la plenitud, la luz, el equilibrio. Entonces, si Él es nuestro Padre y Él es el Padre del universo, sería un contrasentido completo, absoluto, total, pensar que Él pudo crear un demonio. Sí, indiscutiblemente hay espíritus que no podríamos llamar inferiores, porque considero yo que es una palabra equivocada en la terminología. Más bien hablemos de ignorancia, de desconocer el amor de Dios, de desconocer la caridad, la renuncia al hombre. Tenemos ejemplos en la historia de la humanidad extraordinarios, pero nosotros como espíritas consideramos que un ejemplo vivo y más reciente es Francisco de Asís. Francisco de Asís fue un hombre que pregonó este amor y vivió ese amor, y siempre habló de Dios y de Jesús, y se enfrentó contra hombres muy malos en el momento en que se encontraban, porque el mal es una condición que no es eterna, no es permanente, es un estado del alma producto de la ignorancia, mientras llega la iluminación del bien para cambiar ese concepto producto del error. Para apoyar esa respuesta, precisamente, si el diablo existe o no existe, tenemos que recurrir, para estar más concreto, a la pregunta 123 de Dios de los Espíritus, donde el maestro Allan Kardec pregunta al mundo espiritual: ¿por qué Dios ha permitido que los espíritus puedan seguir en el camino del mal? Y la respuesta es: ¿cómo se atreven ustedes a pensar o a pedir a Dios cuentas de sus actos? ¿Acaso crees poder penetrar sus designios? Sin embargo, estáis en condiciones de deciros esto: la sabiduría de Dios está en la libertad que deja a cada uno de elegir.
pues cada uno tiene el mérito de sus obras. Cada uno decide qué hacer. El libre albedrío. Allí está el mal. No, el demonio no existe. Somos nosotros los que decidimos cómo actuar. Tenemos una pregunta al aire. Siga, por favor. Bienvenido, ¿con qué tenemos el gusto? Con Rubén Hernández. Rubén, adelante, bienvenido. Te Gracias. escuchamos. ¿Quién dice? ¿Podemos asumir la acción del mal como consecuencia de la ley de causa y efecto? Interesante pregunta, ¿no? Que si el bien o el mal es consecuencia de asumirse como la ley de causa y efecto. Y lo hemos dicho durante toda la mañana. Una cosa son las decisiones, las actitudes, los comportamientos que nos acercan a la ley de Dios, que son leyes maravillosas. Y otra cosa son las consecuencias de los comportamientos de vidas pasadas. Sin embargo, como ya hemos dicho, estamos en un mundo de expiación y de pruebas, ¿verdad? Y asimismo nuestras programaciones de vida, nuestras reencarnaciones, asumen pruebas o asumen expiaciones. Sin embargo, la razón nos indica que cuando el espíritu está investido de esa claridad mental, de esa vigilancia permanente, no puede justificar sus malos comportamientos como consecuencia de ese efecto de las diferentes características de las vidas anteriores. Así es que, por el contrario, como estamos en un mundo con dificultades, la felicidad no va a ser posible, pero nos invitan los espíritus a decir que es responsabilidad nuestra ser felices cuanto y como podáis, porque dependiendo de que somos nosotros quienes asumimos la vida, somos nosotros quienes creamos interiormente nuestra felicidad y nuestra permanencia en el bien, Axel, ¿no? Así es, ya habíamos revisado anteriormente el aspecto de examinar nuestro comportamiento frente a nosotros mismos. Ahora vamos a revisar nuestro comportamiento frente a los demás. ¿Cómo es nuestra forma de actuar aquí, Carlos? Bueno, realmente esto es trascendental porque lo primero que hemos tocado es el comportamiento con nosotros mismos. Y al definir el comportamiento con nosotros mismos, podemos definir el comportamiento hacia los demás. Lo primero que todo debemos es analizar nuestras reacciones frente a nuestro prójimo. Que Jesús dijo muy claro, ama a tu prójimo como a ti mismo, principalmente en los hábitos donde nos sentimos seguros. Habitualmente, las conveniencias nos obligan a contenernos, demostrando realmente que somos solo en los ambientes donde nos sentimos libres o con poder. Hay personas que en su trabajo no expresan su despotismo hogareño, otras que son maravillosas con su pareja mientras son novios, transformándose en unos verdaderos opresores o tiranos cuando ya han formalizado su relación. Analicemos esto y nuestros hábitos ante las situaciones inesperadas frente a los demás. El autocontrol desarrollando ante uno mismo debe desarrollarse frente a nuestras reacciones ante los demás. El autoamor nos lleva al amor por los demás. Y el amor por los demás nos permite el cambio de la mentalidad. Preciso que recordar y vivir según la máxima, el mal que me hacen no me hace mal. Es el mal que yo hago el que me hace mal a mí dentro de la perfección de la creación divina definida a través de la ley de causa y efecto. Tomemos entonces la decisión de ser felices haciendo el bien. Esas leyes las enseñó Jesús, que se resumen en sus diferentes parábolas y que el espiritismo nos trae hoy a la luz de la reencarnación y de la inmortalidad del alma como un comportamiento ético para ser felices. Las personas se preguntan cómo ser felices, ¿no? Haga el bien. Las personas se preguntan cómo salir de las depresiones. Haz el bien a aquellos que necesitan más que aparentemente tú. Busca siempre en las circunstancias lo mejor de todo. Busca en las personas lo mejor de todo. Y tendrá sentido en esa frase que acabó de decir Carlos. Bajo la ley de causa y efecto, así como lo decíamos algunos instantes, hay seguramente un pasado que ya no podemos cambiar, pero que sí podemos modificar con actitudes y comportamientos presentes, fijados en el bien. La conexión con Dios, que es la ley de oración, es la oración. Pero también hay un elemento importante, que es importante mencionarlos, Axi y Carlos, que es la meditación. Muchas veces nosotros no meditamos, no escuchamos esa conciencia buena que está en nosotros. Porque si estos elementos que hemos hablado corresponden a una realidad de una ley divina, quiere decir que lo bueno está dormido en nosotros. Jesús, recuerden, cuando despertó a Lázaro, que realmente no estaba muerto,
sino que estaba en un estado cataléctico de conciencia, le estaba diciendo levántate. Hoy nos dice el espiritismo que estamos muertos en vida. Vivimos una realidad material para alimentar pasiones, para alimentar situaciones, posiciones, pero no están buscando la verdadera realidad espiritual, que es ser felices con lo que tenemos. Nada de lo que estamos viviendo es capricho de Dios. Es la experiencia que necesitamos para vivir, el cuerpo físico, la familia, las limitaciones económicas o la abundancia económica, el color de piel. Todo en cuanto tenemos es necesario, pero hay algo que marca la diferencia, y es que las cosas pueden ser mejor si nosotros buscamos las decisiones dentro de esas leyes de amor, de estar mejor para nosotros mismos y para los demás. Y esta es la forma como tenemos que entender que hay que ir implementando en nuestras vidas el desarrollo de nuestros valores íntimos. Esa es la tercera parte que tenemos hoy para presentar y revisar. ¿Qué son esos valores íntimos? Ya vimos cómo me comporto ante nosotros mismos, ya vimos cómo nos comportamos ante los demás. Ahora, ¿cómo nosotros resaltamos nuestros valores íntimos? ¿Qué son? Son nuestros pensamientos. Nuestros valores son nuestros sentimientos y nuestras emociones, que son en sí lo que conforman nuestro ser. Cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nuestras emociones nos hacen reaccionar. Somos nosotros generadores de corrientes de energía mental y a su vez corrientes de energía emocional que vamos impregnando todo lo que nos rodea, retornarnos como fuerzas revitalizadoras si van hacia el bien, o nos perjudican si son fuerzas o imposiciones inferiores, que pueden ser causadas por pensamientos y sentimientos inferiores o pueden ser causadas por pensamientos y sentimientos elevados. Son ondas, nuestros pensamientos, ondas que nos equilibran o que nos desequilibran. Entonces, ¿cuál es el mensaje que queremos dejar con esta parte que corresponde a los valores internos? Somos nosotros quienes los formamos. Somos nosotros quienes desarrollamos nuestros valores con nuestra experiencia del día a día, de nuestra interrelación con las demás personas y cómo nos vamos formando interiormente nuestro nivel de conciencia. Llegar a tener conciencia de nuestro nivel que tenemos que crecer. Hay una pregunta al aire que también nos la trae un oyente, Rubén Hernández. La pregunta dice, ¿cómo se aplica la justicia divina en aquel que hace el mal? Repito, ¿cómo se aplica la justicia divina en aquel que hace el mal? Sí, aclaramos nuevamente que el mal como tal no existe, ¿no? Existen comportamientos inferiores, comportamientos ignorantes de las leyes divinas. Y ya le hemos explicado en cierta forma a Axel y Carlos, ¿verdad?, que hay una ley de causa y efecto, y lo dijo muy bien Carlos ahora, en esa frase maravillosa de Juana de Ángeles: el mal que me hace mal no es el que me hacen, sino el que yo hago. Quiere decir que cuando nosotros persistimos en el mal, y lo enseña la física, cuando arrojamos una piedra al mar o a un río, los efectos concéntricos se van dando. Lo mismo sucede con el pensamiento y el comportamiento. Cuando hacemos mal a alguien, tiene que haber 3 fases, psicológicamente hablando: una fase de arrepentimiento, una fase de rehabilitación y una fase de reparación. Quiere decir que quien hace el mal debe estar preparado para repararlo. Por eso es tan importante uno meditar cómo va a actuar. Por eso los espíritus superiores, como Jesús, recomendaban guardar silencio, ser más pacífico, identificar las personas violentas, para que en los momentos de dificultad no nos compliquemos más la existencia, ¿no? Entonces cerramos esta parte para ir a unos comerciales, aclarando entonces lo que John acaba de determinar, ¿no? Lo que nos recuerdan los espíritus superiores. Nos dicen, debemos nosotros, ante todo mal que hacemos, primero, arrepentirnos. Segundo, debemos expiar. Y tercero, hay que reparar. Los esperamos después de los comerciales. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m.
o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. En esta última parte del programa, recordamos a los radioescuchas llamarnos a sus preguntas o a sus dudas al teléfono 656-5252 y a partir del próximo sábado al teléfono 692-7171. No olviden que el espiritismo promueve la educación del espíritu inmortal y que busca la felicidad del ser humano. De esa forma vamos a hacer una lectura que busca la meditación y que consolide en cierta forma las informaciones que en el día de hoy hemos pretendido llevarles para buscar la felicidad interior, que es la base del espíritu inmortal. En el libro Liberación por Amor, del espíritu Juana de Ángelis, psicografiado por Divaldo Franco, nos trae una historia bonita que queríamos nosotros recordar, como cerrando todo este mensaje del bien y el mal desde la perspectiva espírita en el día de hoy. Cuando Ciro el Grande, rey de los persas, envió a sus soldados para que invadieran Jonia, en particular la ciudad de Brain, la población desesperada que sabía del saqueo que sería víctima, comenzó a huir, cargando los tesoros que dificultaban su éxodo. Las personas desesperadas se agredían unas a otras, intentaban salvar sus joyas, sus jarrones preciosos, las urnas y colecciones de gran valor, todo lo que representaba una fortuna para ellos, pero se vieron obligados a abandonarlos poco a poco para proteger su propia vida y poder huir. En medio de la confusión que se apoderó en la ciudad, Vías, que fue considerado con posterioridad uno de los 7 sabios de Grecia, permaneció con gran serenidad. Interrogado por su cuidadoso respeto a la tranquilidad que demostraba ante esa situación, argumentó que todos sus bienes estaban con él y que siempre se encontrarían donde él estuviese. Esos valiosos tesoros no lo abandonaban, ni él los dejaba en el olvido o a merced de quien se apropiara de ellos. Ante la respuesta inesperada, los que lo interrogaban volvieron a preguntar, intentando saber cuáles eran aquellos recursos que lo hacían rico y se mantenían con él. Sin ninguna jactancia, el sabio explicó que eran las conquistas morales de la paciencia, la sabiduría, la resignación, el amor, el perdón, la bondad que había almacenado en su mente y en sus sentimientos a lo largo de los años de experiencia humana. Realmente esos tesoros invalorables, porque las ambiciones egoístas esclavizan a las personas a las cosas materiales y la ignorancia del significado de la existencia carnal aún no se puede entender. Jesús propuso con sabiduría inusual acumular tesoros en los cielos, donde los ladrones no roban, las polillas no destruyen, la herrumbe no corroe. De esa forma, queremos entonces resaltar en el día de hoy cómo podemos ayudar nosotros a fomentar valores. En la pregunta 629 del libro de los espíritus, Kardec les pregunta a los mentores espirituales qué definición nos pueden dar de la moral. Y ellos le contestan, dicen, la moral es la regla para conducir el bien. Vale expresar la distinción entre el bien y el mal. Esta se basa en la observación de la ley de Dios. Recalquemos que hablan ellos es de la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien de todos, porque en tal caso está observando dicha ley de Dios.
En la pregunta 630 les dice, ¿cómo podemos distinguir el bien del mal? El bien es todo aquello que está de acuerdo con esa ley de Dios, y el mal, todo lo que de ella se aparta. Así pues, realizar el bien es conformarse a las leyes de Dios. Hacer el mal es ir en contra, infringir estas leyes. En la 631 dice, ¿tiene el hombre de por sí los medios para distinguir lo que está bien de aquello otro que está mal? Claro, dicen sí, cuando crees en Dios y quieres saberlo, Dios te lo ha concedido, la inteligencia para poder discernir lo uno de lo otro. En la 632, él les pregunta, ¿el hombre está sujeto como está al error? ¿No puede equivocarse en la evaluación del bien y el mal y creer que hace bien cuando en realidad está haciendo el mal? Jesús, dicen ellos, Jesús os lo ha dicho. Ved lo que quisieras que se os hiciese o no se os hiciese. Todo está allí. No nos equivoquemos. Y eso es verdad. Nosotros no podemos pretender nada que no queremos para nosotros mismos. De esa forma, el bien o el mal son estados de conciencia. El cielo y el infierno son condiciones interiores, no son lugares. Y Dios no juega con sus criaturas, ni es el Dios que de los caprichos. El espiritismo nos muestra un Dios con atributos de justicia, de oportunidad, de amor. Pero es el espíritu transitoriamente reencarnado, sujeto a las vicisitudes de las pasiones de la carne, que le es dado la inteligencia, esencialmente la inteligencia moral o espiritual, para que desde esa perspectiva aprenda a vivir como espíritu inmortal. Busquemos el bien haciendo el bien. Erradiquemos el mal, erradicando los pensamientos pasionarios, de los apegos. Porque cada vez que aparentemente asumimos un comportamiento material de cualquier orden, nos damos cuenta que pasada la experiencia física o fisiológica, vuelve la satisfacción. En tanto que cuando hacemos el bien, estamos con Dios, sonreímos y hacemos sonreír a otros, esa felicidad es permanente, que es lo que los espíritus superiores llaman la alegría de vivir. Entonces, hacer el bien, hacer el mal es nuestra decisión. Y esa decisión va creando en nosotros hábitos, comportamientos, manifiesta nuestra educación, edifica nuestro nivel moral. De esta forma podemos entender el mensaje en el día de hoy que nos dejan los espíritus superiores. Somos espíritus inmortales y nuestra fatalidad es el progreso. Somos espíritus perfectibles. Y en la medida que entendamos y tomamos conciencia del bien o del mal, vamos a desarrollarnos en esa senda. Corresponde a nosotros entender ahora cómo fomentar en nosotros los valores internos, los valores íntimos, ir superando las barreras del mal, dejar atrás el egoísmo, la crueldad, la indolencia, la falta de caridad y comenzar a pensar en que somos espíritus inmortales y hemos venido aquí a la tierra a servir, a comenzar a conocer la realidad de lo que es el ser humano, a hacer el bien. Dios nos ha colocado para que comencemos nosotros a entender cómo hacer el bien hacia nosotros mismos primero y después hacia los demás. De esa forma, concluimos el programa de hoy y damos gracias a todos por su escucha, su permanencia en la sintonía y lo esperamos el próximo sábado aquí en Luces para el Alma a las 12 en punto. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Muy bien. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.